¿Serás tú como las gentes prediluvianas que no entendieron hasta que Noé entró en el arca y vino el diluvio y se los llevó a todos? Así será también la venida del Hijo del Hombre, lo dijo el Señor Jesucristo. El Señor Jesús dice en Mateo 24 que estas personas no entendieron hasta que vino el diluvio, los juicios de Dios, y los destruyó a todos. Y no entendieron ellos hasta que Noé entró en el arca y vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, ¿serás tú también como aquellas personas que no entendieron hasta que les vino el juicio y se los llevó a todos? Todos murieron anegados en agua. El Señor nos hace mirar a los días de Noé, respecto de la venida del Hijo del Hombre. Mas como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Serás tú como aquellas personas que no entendieron que les venía el juicio hasta que Noé entró en el arca y vino el diluvio y se los llevó a todos? El Señor Jesús dice, así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces el Señor nos está haciendo mirar a los días de Noé. Yo ya he explicado acerca de los 120 años jubilares o los 120 jubileos de Génesis 6.3. Ya yo lo he explicado a la luz de la palabra de Dios, de que Dios está contendiendo y lo estará así hasta que Él venga a poner fin a este periodo de contención de Dios para con la raza humana y para que se establezcan en el mundo sus principios morales y se obedezcan y haya prosperidad para el ser humano, para demostrar el Señor que cuando el ser humano obedece los principios morales de la ley de Dios le va bien, tiene que expiar la iniquidad, que es uno de los 7 aspectos de la profecía de las 70 semanas de Daniel 9:24 al 27. Expiar la iniquidad, un aspecto de los 7 aspectos propios del reinado milenial de Cristo. Hijitos, dice el apóstol Juan a la iglesia, sabemos que somos de Dios. Primera de Juan 5:19. Y el mundo entero, hasta acá, hasta este minuto, está bajo el maligno. En la carta del apóstol Pablo a la iglesia que se reunía en Éfeso, en la carta que el apóstol Pablo les escribe a la iglesia que se reunía en Éfeso, en el capítulo 2, carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 2, el apóstol Pablo le dice a los Efesios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a la iniquidad, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Los que no obedecen a las dos demandas que el Señor Jesucristo las comenzó a demandar iniciando su ministerio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esas son las dos demandas que cuando el ser humano las obedece lo hace salvo. Que el ser humano se arrepienta, esa es la primera demanda. Y que crea en el Evangelio, esa es la segunda demanda. Dos demandas que el Señor comenzó a demandar a toda la raza humana, iniciando el Señor su ministerio aquí en la tierra. Dos demandas que quedaron registradas en el libro de Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, la primera demanda. Creed en el Evangelio, la segunda demanda. Entonces el Señor Jesucristo está diciendo que el ser humano, para que sea salvo, tiene que obedecer a estas dos demandas. Si no las obedece, es un hijo de desobediencia. Y porque es un hijo de desobediencia a estas dos demandas, el maligno, aquel que opera en los hijos de desobediencia, va a estar operando en él, porque él será un hijo de desobediencia. La iniquidad, Satanás, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, todo el capítulo, específicamente en el versículo 7. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay al presente, la iglesia, el cuerpo de Cristo, solo que hay quien al presente lo detiene. Hasta que eso que lo detiene le sea quitado de en medio, la iglesia le sea quitado de en medio y entonces se manifestará aquel inicuo. Mira, amigo, estamos acá.
Para que Cristo venga, viene aquí y estamos acá. Esto es un estornudo de gato. Un segundo. Son 7 años más un periodo incierto en el que estamos viviendo acá. Para evitar censura, ¿verdad? No voy a hablar de lo que está ocurriendo en este momento en el mundo entero. Pero sí te puedo decir que estos días serán acortados. Aparte de ser escasos 7 años, serán acortados. Estamos aquí. Y para que Cristo venga, días, semanas o tal vez meses. ¿No te quieres reconocer que estamos aquí? Los 6.000 años, los 6 días de Dios, 120 años jubilares, son 120 por 50 años. Un año jubilar son 50 años. Esos son los años respecto a los cuales se está refiriendo Dios en Génesis 6.3. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Esto tendrá un fin. Aquí va a estar contendiendo aún el Señor. Cuando desate los 7 sellos, haga tocar las 7 trompetas y sean vaciadas las 7 copas llenas de la ira de Dios. En el libro del profeta Zacarías, capítulo 13, versículos 8 y 9, leemos: y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová el Señor, que las 2/3 partes de ellas serán cortadas y se perderán. Y someteré en el fuego a la 1/3 parte, y los probaré como se prueba la plata y como se prueba el oro. Zacarías 13. Menos de 1/3 de la población mundial hallada al inicio de este periodo final, los 7 años de la gran tribulación, o la semana número 70 del profeta Daniel, sobrevivirán. Menos de 1/3. Cuando Cristo venga a poner sus pies sobre el monte de los olivos, para destruir a las fuerzas del anticristo que estarán rodeando la ciudad de Jerusalén y establecer su reinado milenial. Y nos encontramos aquí. Estamos abril, por supuesto, pero el próximo mes es mayo. Y el 14 de mayo de este año 2021, las personas que tendrán 73 años, les restará que se cumplan 7 años para que cumplan 80. Vuelvo a repetir, las personas que el próximo mes de mayo del 2021, el 14 de mayo, cumplan 73 años, cumplirán 73 años porque habrán nacido en el mismo tiempo que reverdeció la higuera. ¿Ok? Es la generación de la higuera. Y le faltarán 7 años para cumplir 80. 7 años. ¿Cuánto falta acá para cumplirse? ¿Días? ¿Semanas? ¿Meses? 7 años. Y aquí cumplirán 80. Los que en mayo próximo cumplirán 73. ¿No quieres ver que está cerca la venida de Cristo a arrebatar su iglesia? Y el mundo entrar a este periodo que se llama la semana número 70 del profeta Daniel. ¿No lo quieres reconocer? ¿Entenderás o no entenderás? Ellos no entendieron. ¿Hasta cuándo no entendieron? Hasta que Noé entró en el arca. La iglesia sea quitada y venga el diluvio, así como vino acá, el juicio, y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo capítulo 24. Estas cosas le habló Cristo en Mateo 24. Son 6 días de Dios. 6. Para con el hombre. Autogobernándose así solo. Y estando operado por la iniquidad, la serpiente antigua. Cuando Cristo venga a establecer su reinado milenial, Él quitará el poder político a los políticos. Se terminará la prevaricación. Se pondrá fin al pecado. Habrá justicia perdurable. No como hay ahora con los políticos, ¿ok? Todo el tiempo que los hombres se autogobiernen a sí mismos por líderes, por emperadores, monarcas, políticos, presidentes, sistemas democráticos. No, todo ese tiempo siempre Dios va a estar contendiendo con la raza humana. Este video es muy corto, es un video editado, no está en vivo, pero es para poder asentar algunos conceptos que no los he podido asentar en los videos en vivo. Aquí yo pongo que Dios siempre está contendiendo con la raza humana y lo estará contendiendo acá en los tiempos de la gracia, que en la ciudad de Pompeya el volcán Vesubio no erupcionó así nomás por las cosas de la naturaleza, porque ahí en Pompeya se practicaban los mismos pecados que cometían las personas que vivían en los tiempos de Lot en Sodoma y Gomorra. El tsunami del sudeste asiático ocurrido en el 2004, que le costó la vida a más de 278.000 personas, no fue así nomás por la naturaleza. Dios ha estado contendiendo con la raza humana porque Dios ve la maldad humana. Es Dios el que ve lo que está ocurriendo en la Deep Web. La Deep Web, el sicariato, la trata de blancas, la matanza de niñitos, el tráfico de órganos, la maldad humana, los asesinatos. Dios lo ve, nosotros no.
pero Dios ve la maldad humana. Nosotros estamos blindados, ¿ok? Pero Dios sí ve la... Estamos blindados porque no tenemos los ojos de Dios para verlo todo. Dios está viendo la maldad humana y se está almacenando el día de la ira. Se está subiendo el nivel de la ira de Dios contra los seres humanos. Y tú tienes que ser salvo entrando por la puerta estrecha que es Cristo. Ya has sido salvo ya de toda condena debido a tus pecados. Ya te has arrepentido de lo que tú eres y de cómo estás tú judicialmente y espiritualmente ante Dios. Estás espiritualmente muerto. Necesitas nacer de nuevo. Y judicialmente tu alma está condenada a la muerte por haber pecado. El alma que pecare esa morirá, ha dicho Dios en Ezequiel 18:4. Eso es arrepentimiento, un reconocimiento de cómo estás tú espiritual y judicialmente ante Dios y moralmente también. Tú eres un ser caído, eres un ser moralmente corrompido. Si no te reconoces así, no te arrepientes según Dios. No ocurre la metanoia en ti, el cambio radical en la manera en que tú tienes que autopercibirte espiritual, moral y judicialmente ante Dios. Más cuando tú te arrepientas, te habrás reconocido así y habrás entendido que necesitas ser salvo de todo esto. Y cuando tú creas en el Evangelio, arrepentidos y creer en el Evangelio, ahí están las dos demandas, serás salvo. Cuando habrás creído la salvación que Cristo hizo por ti en la persona de su Hijo, cuando Él te sustituyó judicialmente en la cruz. Y ahí tú fuiste salvo, porque toda la ira de Dios cayó sobre los pecados tuyos y míos, que estaban siendo puestos en el cuerpo de Cristo. Cristo murió por todos los pecados tuyos. Todos tus pecados fueron totalmente ejecutoriados en el cuerpo de Cristo. Él los pagó con su muerte. El Evangelio es: Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cristo resucitó para justificar a todos los que han creído en su salvación. Tú tienes que sentirte salvo con vida eterna de todo lo que tú hagas en este mundo, que ya tú no morirás jamás por ningún pecado que cometas. Porque toda el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos eran contrarias, la paga del pecado es muerte de Romanos 6:23, el alma que pecare esa morirá de Ezequiel 18:4, fueron totalmente quitadas en la cruz del Calvario. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, no erais judíos, erais gentiles, como los chilenos, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ya nosotros, cuando pecamos, el acta de los decretos que dice que la paga del pecado es muerte, ya no corre para nosotros, no es vigente. Cristo la quitó de en medio y nos dio salvación, porque Cristo cumplió la ley. La ley demanda la muerte del alma que ha cometido pecados, mas Cristo murió por nuestros pecados, dándole total satisfacción a la ley y su demanda. Fue Cristo el que satisfizo la demanda de la ley, que demanda la muerte de aquel que comete pecado. Mas Cristo le dio satisfacción total a la demanda de la ley cuando Él nos sustituyó en la cruz. Él, en vez de nosotros, Él fue cargado con todos nuestros pecados, como dice 1 de Pedro 2:24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, y Él, Cristo Jesús, muere por tus pecados y mis pecados, dejándote a ti exento de toda condena debido a tus pecados, y a mí también, dejándome exento a mí de toda condena. Es esto lo que debemos creer para ser salvos. Si tú no crees esto, este precioso anuncio, que son las buenas nuevas de salvación, serás condenado. El ser humano no es muerto, no se va al infierno por sus pecados. Sí, es por cierto que los pecados condenan al hombre a la muerte, pero hay un mediador, un salvador entre medio. Cristo Jesús se interpuso. Él te salvó. Cuando tú crees que Cristo te salvó, entonces tú te sientes salvo y con vida eterna por lo que Cristo hizo por ti. Cuando Cristo te sustituyó en la cruz, judicialmente eres salvo. ¿Ya has creído en el Evangelio de salvación? ¿Ya te sientes salvo y con vida eterna? ¿Ya entiendes que no perecerás jamás porque Cristo te salvó en la cruz? ¿Ya has sido salvo? Estamos aquí. Esto es un estornudo de gato. Esto es días, semanas o meses, nada más. Estamos al 2021. Para evitar censura no voy a hablar de lo que está ocurriendo en este momento en todo el mundo. Pero se viene este periodo, la semana número 70 del profeta Daniel. Siempre el Señor habló del número 7, ¿verdad? Los 7 años de la tribulación, las 7 iglesias. Siempre el número 7 completa un proceso que inicia con el número 1. Inicia y termina en 7 años la gran tribulación. El cuerpo espiritual completo de Cristo son 7 iglesias. La iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Odisea. 7 iglesias, Apocalipsis 2 y 3.
El mensaje de las 7 iglesias es el mensaje del Señor a su cuerpo espiritual completo a través de las eras, a través de los años, desde que Cristo la fundó hasta la actual, la de la Odisea, la que va a ser quitada. Es la única de las 7 iglesias a la cual el Señor ha dicho, he aquí vengo pronto. He aquí estoy a la puerta. He aquí estoy a la puerta. A la única de las 7 iglesias, la iglesia de la Odisea. Estamos a 5.988, faltando esta cantidad de años, para que se cumplan los 6 días de Dios, los 6.000. Esto es un estornudo de gato, es rápido. Incluso estos 7 años serán acortados por causa de los mártires de la tribulación, los escogidos, que no serán la iglesia porque la iglesia será arrebatada, pero serán los mártires de la gran tribulación, el último grupo de los que serán parte de la primera resurrección. Todos los santos del Antiguo Testamento, el primer grupo de los de la primera resurrección. La iglesia de Cristo, el segundo grupo de los de la primera resurrección. Y el último grupo que serán parte de los de la primera resurrección, conforme a Apocalipsis 26, es este. Todos los mártires, los que se opondrán al príncipe que ha de venir. Y no se dejarán marcar por el número de la bestia, ni adorarán su imagen. Ellos tendrán todos que morir para ser salvos en este periodo, para ser parte de la primera resurrección. Nosotros, la iglesia remanente que está en la tierra, seremos la excepción, porque nuestros cuerpos serán transformados. Pero toda la iglesia ya ha dormido en Cristo, prácticamente toda la iglesia ya está en los cielos. La que está remanente en la tierra es la punta del iceberg, ¿verdad? Y se van ya a cumplir los 6 días acá. Al séptimo día, al milenio 7000, Cristo viene a poner sus pies sobre el monte de los olivos para dar cumplimiento a los 7 aspectos propios del reinado milenial de Cristo, que está en Daniel 9:24. Poner fin al pecado, terminar la prevaricación, expiar la iniquidad. Claro, porque un ángel del cielo, Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 al 3, desciende al cielo con una gran cadena en la mano y prende al dragón, a la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo encierra por 1000 años, para que se dé inicio al reinado milenial de Cristo con moradores de la tierra sin estar influenciados ni operados mentalmente por Satanás. Expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión, sellar la profecía y ungir al santo de los santos, coronar a Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Acá el Señor fue rechazado como Rey. En el Jordán fue bautizado con el Espíritu Santo que descendió como paloma, pero no fue coronado como Rey. Fue rechazado como Rey en la cruz del Calvario. Aquí sí será coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí se cumplirá lo que dice el séptimo aspecto de Daniel 9:24. Ya, ungir al santo de los santos. Dios trazó 7. Un periodo total de 7. 7 días de Dios. El apóstol Pedro dice a la iglesia, no ignoréis esto, 2 de Pedro 3:9, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Dios, en la revelación de toda su palabra, uno puede deducir que ha trazado 7 días de Dios, 7000 años para el hombre en la tierra, incluyendo el día séptimo. Ya he nombrado Josué 6:15, Levíticos 16:14, Segunda de Reyes 5:14, que dan prueba del día 7 o el número 7, ¿verdad? 7 veces rodearon el séptimo día los judíos la ciudad amurallada de Jericó y los muros cayeron de la ciudad amurallada. 7 veces rociaba el sumo sacerdote en el propiciatorio cuando entraba a verlo adentro para expiar los pecados del pueblo. Y cuando rociaba la séptima vez, los pecados del pueblo eran expiados sobre el propiciatorio. 7 veces se zambulló Naamán el sirio, y cuando se zambulló la séptima vez en el Jordán, su lepra desapareció. El día 7, en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, y al día séptimo hubo el reposo, el milenio 7000. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No eran 120 años como nosotros lo conocemos acá en Génesis 6:3, sino que eran 120 años jubilares, 120 jubileos de Dios. 40, 40 y 40 jubileos, 120 en total hasta acá. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, autogobernándose ellos mismos por los políticos corruptos, prevaricadores, teniendo los seres humanos que estar siendo operados por Satanás, el príncipe, que opera a los hijos de desobediencia, sino que esto tendrá un fin, hasta acá. Yo vendré a reinar. Para eso es la profecía de la 70 semana del profeta Daniel, Daniel 9, 24 al 27. Y el príncipe que ha de venir vendrá acá. Aquello que lo detiene es la iglesia, hasta que eso que lo detiene le sea quitado y entonces se manifestará aquel inicuo, la bestia, que poseerá el cuerpo del anticristo acá a la mitad de la semana, a quien el Señor destruirá con el resplandor de su venida y el poder de su boca, y establecerá el reino milenial. Tiene que ser expiada Satanás,
Y Dios tiene que quitar el poder a los políticos corruptos y vendrá a reinar el Señor. Que Dios les bendiga. Maranata, Cristo viene. ¿Serás tú un no entendido como aquellos de los días de Noé que no entendieron hasta que Noé entró en el arca? La iglesia salió al cielo arrebatada y vino el diluvio, se los llevó a todos. Maranata, Cristo viene muy pronto.